Les bendigo en el nombre de Jesucristo. En este día vamos a ver un mensaje muy importante, cuyo título dice: persiste en la palabra. Y esto es algo que el apóstol Pablo le está diciendo con todo su corazón a su amado hijo espiritual Timoteo, que persista en la palabra. Es muy importante que estemos aferrándonos a la palabra, a la Biblia. La Biblia es un pacto que Dios nos ha dado. Por eso el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Y el pacto esencial de toda la Biblia es la promesa que Dios da para solucionar el problema fundamental del hombre, que se cumple a través de Jesucristo. Por eso tenemos que aferrarnos fuertemente a la palabra de Dios. Es un contrato que Él ha dejado para nosotros para que tengamos esa seguridad y esa fuerza. Hace tiempo empecé a compartir la palabra cada semana con una persona. Esta persona, aunque pasó casi un año, parecía que su vida realmente no estaba cambiando mucho. Pero realmente esos son nuestros pensamientos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre cumple el propósito por el cual Dios la envía. Cuando llegó el horario, de repente, esta persona le vino una gran enfermedad. Era algo que ni los médicos podían diagnosticar, y esta persona empezó a sufrir grandemente. Pero por medio de esa situación empezó a leer la Biblia cada día. La leía en voz alta y siempre había un versículo que tocaba su corazón y lo memorizaba durante todo el día. Y aunque al principio no era fácil, repitiendo la palabra, aferrándose a la palabra, empezó a experimentar una gran fuerza. Dice que sentía gran paz cuando estaba meditando la palabra. Él también en ese tiempo empezó a experimentar la sanidad. Empezó a tener respuesta en todas las áreas. Ese es el poder de la palabra. Y su vida de fe cambió totalmente. Desde ese momento él ya tenía seguridad de verdad de que Dios estaba con él. Y empezó a testificar a otros de la obra tan grande que Dios había hecho en su vida. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo que estemos persistiendo en la palabra de Dios. ¿Cuál es la característica de la Biblia? En primer lugar, la Biblia es la palabra de Dios. Como dice en 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dios nos ha dado su palabra, que ha sido escrita por aproximadamente 40 autores, pero todos inspirados por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia también es un libro de profecías. Como dice en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces en la Biblia aparecen profecías, situaciones que van a ocurrir en el futuro, y eso nos da la razón por la cual nos tenemos que aferrar a la palabra, la razón por la cual debemos de estar predicando el Evangelio. Pero también la Biblia es la promesa eterna que Dios nos da. Vemos en Isaías 48. Dice la palabra: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y en ella Dios nos muestra su camino.
vemos en 2 de Pedro 2:1. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También la Biblia tiene un nivel más alto, tiene una sabiduría más grande que cualquier sabiduría humana. Por eso hablamos de la supremacía de la Biblia. Vemos en 1 Corintios 2:13. Dice la palabra, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La Biblia es un nivel más alto que cualquier conocimiento humano porque es la palabra de Dios. Y la Biblia se está cumpliendo y se va a cumplir hasta el final, como vemos en Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Dios está cumpliendo toda la Biblia y la va a cumplir hasta el final. Y como es la palabra de Dios, nadie la puede alterar. Dice en Deuteronomio 4:2 que si alguien la alterare, caería en maldición. Dice la palabra, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y también la Biblia es luz y guía para nuestro camino. Por eso vemos en el Salmo 119, 105, que dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y si vamos por un camino de noche, sin ninguna luz, en oscuridad, es muy peligroso, ¿verdad? No sabemos dónde habrá un agujero o dónde habrá una piedra o incluso si hay un animal peligroso, porque no podemos ver. Pero la palabra en nuestro camino es luz, es guía. Ella nos muestra muy bien cuál es el lugar por donde tenemos que caminar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos revela la voluntad de Dios y es el arma para vencer a Satanás. Solo la palabra de Dios nos está revelando su voluntad. ¿Cuál es? La salvación de las almas, la evangelización del mundo. Y la palabra es el arma para poder vencer a Satanás. Por eso el Señor, en Mateo 4, después de estar ayunando 40 días en el desierto, dice que le apareció Satanás para tentarle. Y a cada una de esas 3 tentaciones que le hizo, el Señor siempre contestó con la palabra. Se sujetó con la palabra y Satanás huyó. Entonces, ¿cuál es el contenido de la Biblia? En primer lugar, la Biblia nos explica la caída del hombre. Fuimos creados seres espirituales a imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra identidad, Génesis 1:27. Y Dios nos puso para gobernar y sojuzgar toda la tierra, para bendecir toda la tierra. Esa es la autoridad, Génesis 1:28. Dios en su amor hizo un pacto para que nosotros supiéramos que solo voluntariamente estando con Él podíamos tener la verdadera vida, Génesis 2:17. Pero apareció el culpable, Satanás. Y este Satanás, a través de una serpiente, dice en Génesis 3, hizo que el hombre rompiera el pacto y como consecuencia quedara separado de Dios, que empezara a vivir en pecado y empezó a ser controlado por Satanás. Esa es la caída. Y no había manera humana de salir de ahí. Por mucho que se esforzara el hombre,
no tiene manera humana de salir de ahí. Por eso Dios, en su gracia y misericordia, a través de la Biblia, nos muestra la promesa de salvación. Y vemos en Génesis 3:15 que por primera vez nos da esa promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Ya está hablando de Cristo que iba a venir para poder salvarnos. Y esa es la promesa en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento vemos que viene Jesucristo. Dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo se encarnó y él voluntariamente murió en la cruz por nosotros, derramando su sangre, y fue sepultado. Pero al tercer día resucitó, evidenciando que él había vencido al pecado, a Satanás y a la muerte. Por eso, solo a través de Jesucristo nos podemos salvar. En Cristo estamos completos. Cristo es suficiente y Cristo es todas las cosas. Y la Biblia nos explica que el Señor prometió no dejarnos solos. Por eso, ahí aparece la promesa del Espíritu Santo en Juan 14:16. En ese pasaje el mismo Señor dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Por eso el Señor, después de ascender, estuvieron 10 días en el aposento alto de Marcos, los discípulos orando con este pacto, y en Hechos 2, en el día de Pentecostés, como Él había prometido, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y ahora a todos los que por gracia de Dios hemos sido salvados, al creer en Jesucristo, al recibirlo como nuestro Señor y Salvador, ya el Espíritu Santo está con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos da el poder, como a los hermanos de la iglesia primitiva, para poder estar siendo testigos y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ese es el contenido básico de la Biblia, que es la palabra de Dios. Muy bien, pero ¿cuál es el propósito de la Biblia? En primer lugar, vemos el propósito en Juan 20:31. Dice la palabra, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de la Biblia, el objetivo, es que podamos tener la verdadera vida solo a través de Jesucristo. Dios que nos ama tanto, Dios que es amor, quiere que estemos gozando de esa vida y vida en abundancia. Y eso solo puede ser a través de Jesucristo. También vemos en Romanos 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Señor nos da su palabra, que es un pacto, para que tengamos esperanza. Ese es otro de los propósitos de la palabra de Dios, que tengamos esperanza. ¿Por qué? Porque si nos guiamos por lo que vemos, por lo que sentimos, Satanás nos engaña grandemente. Pero Él nos deja su palabra como un pacto, porque Él está cumpliendo y va a cumplir hasta el final su palabra. Había una mujer que tenía la cocina de su casa ya muy vieja y tenía en su corazón poder reformarla y hacerse una cocina de estas modernas, tan bonitas, ¿no? Y pudo conseguir la economía, entonces fue a un especialista y este hombre visitó la cocina para preparar los planos y como ahora están tan adelantados, ¿verdad?, por ordenador, le hizo, tomando las medidas, cómo iba a quedar su cocina, ¿no? Le hizo ahí una imagen de cómo en el futuro quedaría su cocina, ¿no? Y viendo la foto, pues la mujer se ponía tan contenta, ¿no?, de cómo iba a quedar su cocina, ¿no? De momento estaba todavía vieja, ¿no?, pero viendo la foto ya se la imaginaba y estaba bien feliz. Este hombre, que tenía mucha experiencia, le dijo, mire señora, ahora van a empezar las obras, pero quiero que esta foto de la futura cocina, quiero que la guarde, y si se siente mal, que la mire.
Y esta mujer no entendía muy bien, ¿no? Pero bueno, le hizo caso. Entonces al primer día entraron los trabajadores, empezaron a picar, a romper, a ensuciar la casa. Bueno, un día, otro, y ya la mujer al final, pues no era muy cómodo, ¿no? Estaba muy nerviosa, enfadándose, y en ese momento se acordó lo que le dijo este hombre, que mirara la foto. Fue al cajón y miró la foto de su futura cocina. Qué bonita era, qué limpia, mucho más amplia. Entonces ya tenía paz, ¿no? Ya podía superar ese momento de dificultad, de nervios, porque la verdad que si miraba ahora la cocina estaba totalmente destrozada, ¿no? Pero mirando cómo iba a quedar todo, ella podía superar esa dificultad. Y a través de la palabra, nosotros de verdad ya sabemos nuestro final, ya sabemos el final de Satanás, ya sabemos cuál es nuestro futuro. Por eso debemos de aferrarnos a la palabra. La palabra, uno de sus propósitos de verdad, es darnos esperanza. Por eso les bendigo que se aferren fuertemente a la palabra de Dios. Pero no solo eso, dice también en 1 Corintios 10:11, dice la palabra, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han encalzado los fines de los siglos. También es para amonestarnos, dice. La palabra es como un espejo. Cuando uno lee la palabra, te das cuenta de tus fallas, de tus errores, ¿verdad? Y eso te ayuda, ¿no?, para poder orar, para recibir fuerza y poder cambiar esas cosas que todavía están incorrectas en nuestras vidas. Entonces, esos son los tres propósitos principales de la palabra de Dios, que tengamos la verdadera vida, que tengamos esperanza y que podamos estar viendo nuestros fallos para poder cambiarlos. ¿Cómo tenemos que entender la palabra de Dios? Dice en el Salmo 119, el 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para entender la palabra la tenemos que guardar en nuestro corazón. Tenemos que meditar fuertemente, profundamente en la palabra. Y ahí el Espíritu Santo nos va a iluminar y nos va a ayudar a entender realmente la palabra. No como una teoría, sino algo vivo, algo que nos va a dar fuerza, gracia. Y ahí también saldrán esos temas de oración. Con eso que el Señor nos habla a través de su palabra, vamos a empezar a orar. Es un diálogo, ¿verdad? Dios nos habla a través de la palabra y nosotros le contestamos. Eso es la oración. Y de esa manera, esa palabra que es viva y eficaz, se va a cumplir en nuestras vidas. Se va a cumplir a través nuestro. ¿Y eso qué es? El evangelismo. Disfrutar de que Dios está conmigo y compartir esa respuesta a las personas que Dios nos hace encontrar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén tomando fuertemente el contenido de este mensaje. Persiste en lo que has aprendido. Que seamos personas que cada día estén aferrándose a la palabra de Dios. Ciertamente Dios va a hacer una gran obra a través de cada una de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque es un pacto para nuestras vidas que tú estás cumpliendo. Es una promesa que tú nos das y tú siempre cumples tus promesas. Padre, que no nos estemos aferrando a lo que vemos, a lo que sentimos, sino a tu palabra que es eterna. Utilízanos, Señor, para poder predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Atamos el poder de Satanás que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.